problema fundamental de los contadores en su ejercicio profesional consiste en la incertidumbre que surge en decisiones que tienen que tomar en condiciones donde se pueden presentar distintas opciones de acción y hay que decidir entre ellas, pero ninguna de las que se tomen es satisfactoria. Entonces vamos a mirar una serie de situaciones en las cuales se presentan estos elementos, así como las reglas de decisión para resolver estas situaciones. En esta sección vamos a abordar el tema de dilemas éticos. Ese tema de dilemas éticos tiene un problema muy extraño. Hay muchas publicaciones alrededor de dilemas éticos, pero en ninguna dicen qué es ni cómo funcionan, sino que la temática ha sido desarrollada más bien como un sistema de casuística. Entonces le entregan a uno son casos, qué haría si, qué pasaría si, pero no hay un texto que aborde la temática desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista descriptivo, y por eso pues este ha sido un esfuerzo bastante fuerte para tratar de darle como un contexto conceptual a ese asunto de los dilemas éticos. Eso es lo bueno de la cátedra, ¿no? Que nos da la oportunidad de ir pensando cosas y de tratar de construir cosas dentro de estos procesos. Yo me imagino que muchos de ustedes deben estar bastante esforzados por entender qué dice ahí, por aquello de que hay como un conflicto de colores. Pero no se preocupen que la doctora Catherine les va a mandar la presentación a todos. Ella nos va a hacer ese gran favor de mandarnos esa presentación. Vamos a decir que vamos a tomar una definición. Yo no estoy contento con esa definición. Tengo la certeza de que esto apenas es un punto de partida, pero vamos a tomar una decisión que podemos utilizar como una premisa para el desarrollo del trabajo. Entonces vamos a decir que un dilema ético es una situación difícil o comprometida en que hay diversas opciones de actuación contrarias entre ellas, es decir, disyuntivas. No se sabe cuál escoger porque todas son buenas, pero ninguna genera satisfacción. Todas las decisiones parecen buenas, pero para quien toma la decisión no son satisfactorias. Observen ustedes que allí no dice que es una situación en que haya dos opciones, ¿no? Porque uno supondría deben ser dos opciones porque son dilemas y el dilema le da a uno la idea de que está escogiendo entre dos, pero el concepto general es que hay diversas opciones. Puede ser trilema, tetralema, pueden ser muchas más opciones. Vamos a intentar hacer algunos análisis en términos de la comprensión de ese concepto de dilema ético
en el ejercicio de la contaduría pública, ¿okay? De manera bien precisa en el ejercicio de la contaduría pública. Lo primero que yo hice fue identificar algunos tipos de dilemas. Eso yo diría que es un listado enunciativo, es decir, no es limitativo, es apenas el comienzo de una construcción que permitió identificar, no sé, unos 8 tipos de dilemas éticos, que ya es más de lo que hay por ahí, donde simplemente le plantean a uno los dilemas sin ningún tipo de clasificación, de relación con estas cosas que tienen que ver con el ejercicio profesional, con el ejercicio profesional de los contadores públicos. Yo voy a decir que el primer tipo de dilemas éticos es relacionado con el interés público. ¿Cómo hacer nosotros cuando enfrentamos opciones que tienen que ver con satisfacción de requerimientos del interés público? Y voy a volver sobre algo que se planteó en la sección de desarrollo moral y que tiene que ver con el concepto de interés público incorporado en el ejercicio de la revisoría fiscal y el concepto de interés público incorporado en la auditoría financiera. Cuando nosotros miramos las funciones de los revisores fiscales, nos vamos a encontrar con que las funciones de los revisores fiscales son supremamente amplias. Yo voy a tratar aquí de llamar disco duro para tratar de recordar siquiera algunas de las funciones de los revisores fiscales establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio. Cerciorarse de que todas las actividades u operaciones que se desarrollen por cuenta de la entidad se subordinen a los estatutos y a la asamblea, a las decisiones de la asamblea de socios o de las juntas directivas. Asamblea de accionistas, junta de socios o juntas directivas. Observen ustedes que eso no tiene nada que ver con la auditoría. Nada que ver, no hay nada financiero. Luego nos dice denunciar oportunamente las irregularidades ocurridas en el desarrollo de los negocios. Es decir, denunciar todo lo que no se haga de acuerdo a reglas. Y esas reglas pues serán reglas legales, reglas administrativas, reglas técnicas. Colaborar con las autoridades de inspección, control y vigilancia. Velar porque la contabilidad se lleve regularmente. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y los que sin ser propios ella tengan uso. Velar por la conservación y control de los valores sociales. Autorizar con su firma cualquier estado financiero que se emita. Y por supuesto, una que nunca puede faltar en ningún manual de funciones, las demás. Las demás son una gran montonera donde aparecen, por ejemplo, múltiples funciones en el campo tributario y en otra serie de actividades que, como ustedes observan, hacen que la revisoría fiscal sea una actividad de control integral, de muy amplio espectro, que está mucho más allá
de la evaluación financiera. Y que todas esas funciones se desarrollan en la perspectiva de la protección del interés público, entendido como lo ha manifestado nuestra Constitución política, el interés de todos. La auditoría, por su parte, los estándares de auditoría financiera dicen no. Usted tiene que verificar que los estados financieros se elaboraron de acuerdo con los estándares internacionales de información financiera. Y ahí yo me encuentro en un serio problema, porque los estándares internacionales de información financiera han establecido unas reglas para producir unos informes útiles para los agentes del financiamiento, para los prestamistas, para los inversionistas. Y en ese sentido el dictamen de auditoría no es un dictamen comprometido con el interés público, orientado a construir confianza pública, sino que es un dictamen orientado al interés inversionista, orientado a construir confianza inversionista. Imagínense ustedes la dimensión de ese primer dilema, solamente con ese ejemplo que yo he planteado, de las diferentes formas de comprensión del interés público. Segundo tipo de dilema, el interés propio. Muchas veces uno decide actuar de tal manera que proteja el interés propio. Y en múltiples oportunidades actuar en defensa del interés propio puede generar contradicciones con el interés de los clientes, con el interés del Estado, con el interés de la profesión. Y allí también nosotros tendríamos una serie de dilemas, porque estos son tipos de dilemas, no son dilemas específicos, y que requerirían que nosotros empezáramos a pensar cuáles van a ser las reglas de decisión frente a esos dilemas. Piensen ustedes cosas tan triviales como estas. Me ofrecen el cargo que tiene un colega. ¿Lo acepto? ¿Por qué lo voy a aceptar? La remuneración que me ofertan a mí es mejor o peor que la del que está. ¿Y cómo puede afectar eso a la profesión general? Observen que eso del interés propio también tiene una gran cantidad de dificultades para el ejercicio profesional. Hay dilemas fundamentados en el conocimiento. Conocimiento es una palabra tremendamente compleja. Conocimiento es más que ciencia. La sociedad contemporánea, a nosotros como que nos convencieron de que el conocimiento es la ciencia. Pero resulta que el conocimiento puede ser mucho más que la ciencia. En una maestría en contabilidad que funciona en esta universidad, presentaron hace un par de semanas una tesis sobre la contabilidad en la comunidad Macuna, comunidad por allá del Baupés, donde se mira cómo era la concepción que ellos tenían sobre el manejo de sus recursos y el control de sus recursos, donde para ellos no existe el concepto de dinero,
sino que sus decisiones de consumo están fundamentadas en el equilibrio. ¿Sí? Están mucho más dirigidos hacia una ecocontabilidad. Y eso es conocimiento. Y el conocimiento mágico también es conocimiento. Lo que pasa es que nosotros a veces tendemos a rechazar ciertos tipos de conocimiento. Nosotros inclusive rechazamos el conocimiento científico y nos pegamos más del conocimiento técnico. Y muchas veces, dentro de nuestra decisión técnica, de las formas de hacer alguna cosa, y el conocimiento teórico que nos indicaría una serie de explicaciones sobre las relaciones que se dan en esa acción técnica, pueden haber contradicciones. El conocimiento es uno de los mayores generadores de dilemas. Piensen ustedes que nosotros tenemos distintas formas de pensar la contabilidad. Están los enfoques informacionales propios de las corrientes anglosajonas. Están los procedimientos forenses propios de las regulaciones latinas. Tenemos concepciones patrimonialistas de la contabilidad, tenemos concepciones neopatrimonialistas de la contabilidad, que tienen una serie de concepciones diferentes sobre los mismos fenómenos, y que en esas circunstancias, cuando nosotros estamos ejerciendo la profesión, nos van a originar dilemas que tendremos que resolver. Cuarto tipo de dilema: la veracidad. Eso es una relación directa a la verdad. ¿Y cómo es el problema de la verdad en contabilidad? ¿Existe una verdad en contabilidad? Desde luego nosotros propendemos porque los informes digan la verdad. ¿Pero qué es eso de la verdad? Matesis, desde en Matesis 1, voy a llamarlo yo, en un compromiso profundo con concepciones positivistas del conocimiento, dice, pues la verdad está determinada porque el informe corresponde con la realidad. En verdad los informes corresponden con la realidad. Cuando yo digo el valor razonable de esto es tanto, eso es verdad. Voy a ser más cáustico. Nosotros somos como adoradores, pero adoradores como por adhesión, de los pensamientos de Paciolo. Nos enseñaron que era el padre de la contabilidad. Bueno, ¿cuántos han leído el libro de Paciolo? Yo sí. ¿Cómo les parece a ustedes que yo me encuentro una perla de este tipo en Pasión? Cuando vaya a registrar sus inventarios, regístrelo por un valor adecuado. Si usted considera que un artículo vale 20, reconózcalo por 24 para que se vea la prosperidad de su negocio. Paciolo, sacerdote católico,
de los que prohíben la mentira, ¿no? Octavo mandamiento, no mentir. Enseñándonos a mentir en la suma, en su obra fundamental, por lo menos la fundamental en relación con nuestro tipo de conocimiento. Entonces, porque Paciolo lo dijo, poner en el inventario el bien a 24, aunque sabemos que vale 20, es decir, la verdad. Matesis 2, teoría del normativismo condicionado, nos dice: los informes contables son verdad si constituyen la consecuencia de la aplicación de las reglas. Ya no es verdad porque corresponda con la realidad, sino es verdad porque es coherente con las reglas. Bueno, y los dos son pensamientos aceptados en contabilidad, pero hay otros más complicados. Los estructuralistas nos dicen: miren, lo que dicen los informes contables son construcciones de la mente. Que pueden haber perdido, por lo menos parcialmente, su relación con la realidad. En los informes contables se incorporan cosas que no existen en la realidad. Y entonces la pregunta: si se incorporan cosas que no existen en la realidad, ¿el informe es verdadero? Y claro, uno lo primero que dice: pues ¿cómo va a meter la contabilidad algo que no existe en la realidad? Pues yo voy a hacer una simple pregunta. ¿Quién me puede traer un ingreso? El ingreso no existe. Los gastos tampoco existen. Se llaman cuentas nominales porque son nombres que el estructuralismo construyó como un mecanismo para generar equilibrios en los informes, pero que no tienen existencia real. Lo real es que, por ejemplo, se aumentan unos activos sin aumentar pasivo ni patrimonio. Y a eso nos le inventamos, eso se llama ingreso, pero eso es un nombre. Lo real es el activo. Pues el ingreso no existe. Entonces observen ustedes que ahí tenemos otro problema. La contabilidad dice la verdad, pero muchísimo peor cuando llegamos a las teorías del posmodernismo o del postestructuralismo, que llegan y nos dicen: la verdad es una construcción social. Basta con que una comunidad esté de acuerdo con lo que se dice sobre algún asunto para que eso sea verdad. Es donde está fundamentado el valor razonable. Lo consideran verdad porque lo comparte una comunidad. Pero eso es verdad. Entonces observen ustedes que el concepto de veracidad también nos va a traer múltiples dilemas en nuestro ejercicio profesional. Es cuando vamos a tener que empezar a entender que la teoría, la formación teórica, la fundamentación epistemológica es absolutamente clave para nuestro ejercicio profesional. Así, en nuestros procesos de formación, ese tipo de conocimiento haya sido tratado marginalmente por las universidades, pero también por nosotros, porque nosotros queríamos era aprender a trabajar.
nosotros no queríamos aprender contabilidad, queríamos aprender a contabilizar. Y cuando lleguemos al ejercicio profesional nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos es saber contabilidad. Lo fundamental va a ser saber contabilidad. Problema de equidad. Que la información no cree sesgos de acuerdo a sus usuarios. Y ahí sí que estamos enredados, ¿no? Estándares internacionales, información para los inversionistas. Tributación, información para el Estado, para determinar las rentas del Estado. Socios, información para la rendición de cuentas. Y no es la misma información. No puede existir una sola. La equidad nos implica utilizar múltiples sistemas de información. ¿Cómo vamos a manejar la representación de los distintos intereses que hay por parte de los usuarios, de los distintos usuarios de la información? Y entonces nuevamente nos colocamos en un escenario dilemático. Dilemático, es un término muy raro. Hay que inventar términos raros, porque así le pagan a uno mejor. Sí, eso ya iremos viendo, eso se cumple. La lealtad. Lealtad es ser fiel a un determinado referente. Y entonces yo empiezo a pensar, ¿lealtad con la patria? ¿Lealtad con el cliente? ¿Lealtad con la profesión? ¿Lealtad conmigo mismo? ¿Existe la posibilidad de que la lealtad sea única? ¿O la lealtad difiere en relación a un referente? Y nuevamente encontramos un escenario de dilemas éticos. Y el temor al castigo, ese siempre se nos va a aparecer ahí. Firme o si no firma, siempre va a estar presente. Y es algo que nosotros no podemos ocultar, es decir, hay cosas que uno podría decir así de chévere, ¿no? Ah, no, pues mi integridad dice que yo no asumo esa posición. Eso discursivamente es fácil. Pero allá, en el mundo real, donde tengo que balancear los problemas de mis valores y mis intereses, porque mis intereses eventualmente son intereses vitales que no me afectan solo a mí, sino a mi grupo familiar. Eso siempre me va a colocar en una condición de dilemas que nosotros tenemos que considerar. Porque es que lo otro es decir, no, pues nos movemos allá en el tercer escenario de Polver como ángeles puros que se mueven solo por los valores supremos, pero es que nosotros debemos pretender movernos por valores supremos, pero sin jamás olvidar que vivimos en el mundo y que no es un mundo que esté muy pletórico de virtudes. Anoche lo veía uno en ese debate en el Senado, de que no son precisamente las virtudes lo que prevalecen en esta sociedad. Esos son algunos tipos de dilemas. Yo les dije, esto apenas está en un proceso de creación. Entonces, si ustedes identifican otros tipos de dilemas
por favor me los comentan, porque es que esto hay que volverlo un documento, esto hay que volverlo un mecanismo de divulgación, una herramienta de formación. ¿Y cuáles son los factores que nos conducen a esos dilemas? ¿Cuáles son esos factores que nos conducen a esos dilemas? Y aquí diré lo mismo. Es enunciativo, no es limitativo lo que yo tengo ahí. Los conflictos de interés. Cuando yo me meto en esas circunstancias donde aparecen problemas que pueden estarme restando independencia, el término que no le gusta a los estándares internacionales, que pueden estar limitando mi objetividad, que aparecen unos factores de distintas circunstancias que hacen que se generen cuestionamientos sobre mis decisiones profesionales. Voy a decir uno que a muchos no les gustaría. ¿Cómo voy a hacer yo ejercicio profesional como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública si además de ese trabajito soy asesor de implementación de estándares internacionales y manejo una agencia de diplomados en estándares internacionales? Es un auténtico conflicto de intereses que nadie quiere mirar, pero es que ahí la gente está desarrollando una normatividad para alimentar sus propios intereses patrimoniales. Los conflictos de interés son un elemento determinante en el surgimiento de dilemas éticos. La autorrevisión se presenta no solamente en términos individuales, sino en términos asociativos, y más en términos asociativos que en términos individuales. Una firma, entre otras cosas en Colombia no hay ninguna norma de derecho que defina qué es una firma, llamémoslo mejor por una denominación más adecuada. Una sociedad de contadores públicos presenta distintos tipos de servicios, y esa sociedad es asesora tributaria de la compañía A y es revisor fiscal de la misma compañía A y es asesor de estrategias de mercado de la misma compañía A. Eso me ponía a mí en dilemas. Ellos dicen que no porque ellos aplican la estrategia, la salvaguarda de la muralla china, según la cual la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, porque el que hace la asesoría tributaria es distinto del que hace la auditoría, y los dos distintos del que hace la asesoría de mercados. No, no cuentos. Esa sociedad de contadores públicos integra un ente sobre el cual hay que mirar el proceso de autorrevisión, no sobre cada uno de sus delegados, sino sobre el ente integralmente considerado. ¿Cómo es que lo llaman en los brochures de las firmas multinacionales de auditoría? Y le vendemos los servicios de optimización tributaria, optimización de la gestión tributaria. Ayer salió una denuncia, ¿no?, sobre servicios de optimización tributaria con la muy llamativo nombre de los papeles de Panamá, Panama Papers, ¿no? Eso es optimización tributaria, creación de sociedades offshoring fuera de las costas, que realmente es fuera de las fronteras, para desplazar
el reconocimiento de las utilidades a empresas que normalmente son de papel, localizadas en paraísos fiscales. Oiga, y de otro lado está el auditor diciendo, todo está bien. Eso es autorrevisión. La misma firma ofreciendo distintos servicios. Además, servicios como no muy caracterizados por la honestidad, ¿no? El señor director de Impuestos Nacionales se molestó mucho en un foro cuando yo le reclamé que los miembros de la comisión de sabios que estaban construyendo la reforma tributaria estructural eran los constructores más eficientes de mecanismos de evasión. Los defendió, dijo que ellos eran muy buenos, sí. A mí me consta que son muy buenos. Los contratan en todas partes, son muy buenos para el país. Inhabilidades e incompatibilidades. Realizar funciones de control cuando se tiene interés económico, cuando se tienen relaciones familiares, cuando cuando se fue funcionario de esa misma entidad, es decir, dependiente, y pasar a un cargo que exige independencia, o es otra fuente de generación de dilemas. La resignación, esa me parece muy bonita, muy llamativa, ¿no? La resignación, yo hago lo que me toca, toco hacerlo así. La anomia es la pérdida de identidad, es la carencia de valores, que también nos sucede muchas veces, porque muchas veces nuestra identidad es sustituida por las reglas de acción. Por ejemplo, cuando uno trabaja para una firma, ¿qué es lo que aplica en el ejercicio de su trabajo? Las reglas de la firma. A uno lo han mandado al mundo de la anomia, lo han desprendido de sus valores, y eso genera riesgos o genera dilemas de carácter ético. La responsabilidad legal, acuérdense eso de las derivaciones normativas, y la responsabilidad moral. Indicadores de los dilemas. ¿Cómo medimos nosotros la existencia de dilemas y las salidas para solucionar esos dilemas? Entonces hay que construir unos indicadores de las personas, unos indicadores de los equipos de trabajo, unos indicadores de las sociedades de contadores. Excúsenme que haya escrito allá firmas, debió ser un problema de anomia. Esos sistemas de indicadores de personas, equipos y sociedades los debemos construir con base en estándares de calidad de servicios profesionales. El control disciplinario, ese lo practica la Junta Central de Contadores. Hay uno que me falta, ¿no? El control contravencional, que lo realizan las superintendencias. El control social, que debería ser el que emerge de la propia sociedad cuando conoce de las prácticas indebidas de un profesional o de una sociedad de
a veces me gusta a mí hacer casuística. En la ciudad de Manizales había un señor que organizó su oficina de servicios tributarios, y en un municipio vecino que se llama Villa María creó 120 sociedades de papel, y con esas 120 sociedades de papel generaba información cruzada, vendía costos, vendía gastos, vendía pasivos para sus clientes. Lo descubrieron y lo metieron a la cárcel. Cuando salió de la cárcel estaba más cotizado. Es la perversidad de nuestra lógica social, pero así está el asunto. ¿Cuáles son los valores que resultan implicados en los dilemas éticos? Seguramente nosotros hemos trabajado sobre todos estos valores, es decir, voy a ser muy económico en la enunciación de esos valores, prácticamente no los voy a explicar. Integridad, que tiene que ver con la moralidad del profesional. Competencia, que tiene que ver con la capacidad, el saber. Responsabilidad, la obligación de responder por sus actos. Profesionalidad, su comportamiento como un miembro de una comunidad que tiene un prestigio y una función social. Objetividad, que es un compromiso con los problemas de la verdad. Confianza, entendiendo que eso es, la confianza es un mecanismo de relación social, un mecanismo de protección de intereses generales que nosotros debemos desarrollar. El compromiso con las mejores perspectivas de la sociedad y de la profesión. Y la rebeldía. La rebeldía es un valor. Cuando uno dice rebeldía, la gente se escandaliza, este tira piedra. No, la rebeldía es un valor que debe permitir que nosotros impongamos nuestra conciencia sobre las barreras a la justicia social y generemos acciones que estén orientadas a que de nuestro ejercicio profesional se deriven el logro de los altos valores morales a los que nos referíamos en desarrollo moral: valor de la justicia, el valor de la solidaridad. Y la rebeldía debe llevarnos a eso. Ese es un valor que hoy deberíamos estar reclamando nosotros muy dinámicamente. Sin embargo, parece que nos convertimos en una profesión caracterizada por la anemia. Nos hacen lo que quieren y nosotros no nos rebelamos. Por el contrario, nos subordinamos, nos resignamos. ¿Cuáles serían los principios decisionales? Es decir, aquellos principios que deben orientar la solución de los dilemas éticos. Libertad y patriotismo. Libertad para poder ejercer nuestra voluntad, nuestra conciencia.
y patriotismo para defender el interés nacional. Porque es que nosotros somos miembros de esta nación y deberíamos tener un altísimo compromiso de protección de la nación. La independencia, entendida como la capacidad de ejercicio profesional en un escenario en que no generemos discriminaciones ni privilegios para ninguno de los agentes que integran la sociedad, para ninguno de los agentes que integran ese común que personifica el interés público. El amor al trabajo. Y nosotros debemos querer lo que hacemos. Solo así lo podemos hacer bien. Nosotros debemos ser felices con lo que hacemos, no padecer lo que hacemos. Yo por lo menos yo soy muy feliz con lo que hago. Creo que es notorio. Muy feliz con lo que hago. Yo no padezco el trabajo. Lo disfruto porque le tengo mucho amor. Y le tengo mucho amor a mi trabajo porque mi trabajo es un ejercicio de aplicación de conocimiento y en ese mismo sentido yo le tengo un gran amor al conocimiento. Amor al conocimiento es compromiso con la investigación, el compromiso con el saber. No es recitar y aplicar normas, es conocer el efecto profundo de las cosas que hacemos, el efecto profundo del sentido de esas normas, el impacto social, la contribución de eso a la eliminación de problemas de desigualdad. La confidencialidad. Yo creo que nosotros ya hemos hablado harto de confidencialidad. Calle todo aquello que conozca como consecuencia del ejercicio profesional y que no esté obligado a denunciar. Y la confidencialidad tiene por límite el interés público. Solidaridad social, la preocupación por los problemas de las comunidades. Yo no he conocido una sola mención de auditores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en que se manifieste su preocupación porque en los últimos años se hayan muerto 7.000 indígenas buenos de desnutrición. Parece que no nos interesan las consecuencias de las cosas que hacen las empresas. Y nosotros deberíamos estar muy comprometidos con eso. El respeto a la dignidad humana. El respeto a los derechos, al ejercicio de derechos de los ciudadanos. ¿Cuántas denuncias hay de los contadores? Por ejemplo, en empresas de carácter agrícola, pecuario, donde remuneran a los trabajadores por debajo del salario mínimo y fuera de eso no les dan los aportes de seguridad social. Un irrespeto violento a la dignidad humana. Y nosotros debemos incorporar esos principios en nuestras decisiones sobre los dilemas éticos. ¿Y cómo deben ser las reglas de decisión? Esos eran principios para decidir. ¿Cuáles son las reglas de decisión? Bueno, hay dos concepciones filosóficas, las utilitaristas y las kantianas. Las utilitaristas nos dicen
que las decisiones se deben tomar como consecuencia de evaluar los beneficios obtenibles. Las kantianas son trascendentes y nos dice que las decisiones debemos tomarlas a partir de la consideración de las personas como fines y no como medios. Son dos concepciones filosóficas para tomar decisiones, donde de pronto uno pensaría es mejor coger por el lado de los imperativos, ¿no? del enfoque kantiano. Pero en términos de reglas específicas, ¿qué vamos a aplicar? Es decir, estos son dos filosofías de decisión, pero ¿cuáles son las reglas específicas? Concienciación, es decir, tomar nuestras decisiones a conciencia. Tomar nuestras decisiones a conciencia es tomar nuestras decisiones con base en conocimiento. Conocimiento de las causas, conocimiento de la situación y conocimiento de los efectos. Esa concienciación debe ser la primera regla de decisión. La segunda, la hermenéutica. Yo les dije que había que utilizar términos raros. Hermenéutica es comprensión. Pues cuando hoy le digo a un cliente, va a hacer una comprensión de esta norma, de estas. En cambio le digo, voy a hacer la hermenéutica. Esta norma. Sí, sí sabe. La hermenéutica es una disciplina de interpretación que nos permite conocer el significado, el sentido profundo de los textos y dentro de esos textos el sentido profundo de las normas. Observen ustedes que cuando a mí se me presentan conflictos de dilemas normativos, dilemas éticos, en términos del problema del sistema de relaciones que veíamos en el segundo nivel, en la segunda escala de desarrollo moral, contradicciones entre normas, yo eso tengo que resolverlos por métodos hermenéuticos. ¿Cuáles son las normas que prevalecen cuando hay normas contradictorias? Y en eso de la prevalencia de normas, nosotros vamos a tener unos métodos de interpretación, unos métodos hermenéuticos, la interpretación gramatical o exegética, la interpretación histórica, la interpretación esencialista, la interpretación por jerarquía de las normas, la interpretación por equidad. Y tengo que formarme en hermenéutica para poder resolver esos dilemas éticos. La formación hermenéutica es una competencia, aunque no me guste mucho el término, es una competencia esencial para el ejercicio profesional de los contadores, mucho más cuando nuestra profesión es una profesión profundamente regulada. Tenemos que mirar aspectos funcionales. ¿Qué es lo que se deriva de mi decisión en términos funcionales? Aspectos morales, ¿sí? Comprometido con valores, más allá de normas. La justicia. La decisión de un dilema ético se tiene que caracterizar por la justicia. Y finalmente por la evaluación de las prácticas que se derivan de la decisión de mi dilema ético. Observen ustedes que el problema de los dilemas éticos es un problema tremendamente complejo. No era el problema de los juegos del dilema del prisionero,
las teorías de juegos, donde todo se maneja alrededor de ejemplos, sino que es necesario que nosotros construyamos una teoría de los dilemas éticos aplicada al campo de ejercicio profesional de los contadores públicos. Es una deuda que hemos tenido todos los investigadores, los docentes, que nos hemos manifestado satisfechos con manejar ejemplos. Y creo que es la hora de empezar a construir una teoría de los dilemas éticos, sobre lo cual yo lo que he tratado es de plantearles unas primeras reflexiones, que como primeras son incipientes, pero que tenemos que seguir en ese proceso de construcción, etcétera. No siempre dice etcétera, bueno, no sabe más. Nos veremos la próxima semana en el externado. Sí, en el externado. En el externado, para tener la última sesión de la cátedra itinerante, lo cual quiere decir que tienen que ser muy juiciosos este fin de semana, porque para ir al externado hay que estar muy bien entrenado. Necesita un estado físico. Muchas gracias.